Desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta el distrito número 3 de la región de Antofagasta. Ahí nos esperan dos de sus representantes, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, y el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez. Junto a ellos hablamos de distritos, una conversación necesaria. Hola, ¿qué tal, diputados? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos para hablar de un tema tan importante para su zona y para el país como es la inmigración, la entrada de extranjeros al país y las condiciones de vida que tienen estas personas. Así que, diputada Hernando, diputado Velázquez, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Gabriela. Un gusto conversar sobre este tema y saludo a Esteban también. Muchas gracias, diputado. Gracias por la invitación. Un gusto, Marcela. Gracias, Gabriel. Gracias, diputado. Diputado Velázquez, partimos por usted. Entonces, lo primero que le quería preguntar era cuál es la situación de los inmigrantes, sobre todo en este año y medio ya que llevamos de pandemia, donde la situación del país ha estado muy complicada y nos imaginamos que para las personas extranjeras lo ha sido aún más. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que se han podido detectar ya en este último periodo? Mira, quizás para contextualizar un poco el tema, Gabriela, tiene que ver con que la región de Antofagasta ha tenido un proceso migratorio, pero desde hace muchas décadas. Desde hace muchas décadas hemos recibido siempre una gran cantidad de flujos de residentes o de migrantes bolivianos a la zona. Tú sabes muy bien, por razones históricas, verdaderamente, de la relación de Chile con Bolivia en algún momento, y luego también una cantidad importante de migrantes peruanos en la región de Antofagasta. Sí, es cierto, también la región de Arica, Parinacota, de Tarapacá, pero especialmente la región de Antofagasta porque es una región atractiva por la capacidad productiva minera, por el empleo que se otorga y porque ha tenido siempre, o casi siempre, periodos de bonanza respecto a la minería. No así, y será otro tema, del desarrollo mismo de la región. Entonces es atractivo para la mano de obra del trabajador en su momento boliviano, su familia y también el peruano. Y probablemente en los últimos años, producto de la llegada de otro tipo de migrantes, colombiano particularmente, luego ecuatoriano, en el último tiempo venezolano, y probablemente, ¿cierto?, ahí la tensión que hay respecto a la región. Claro, hoy día las comunas se ven colapsadas, porque indudablemente que yo creo que ha habido ese sentido de otorgar ayuda, asistencia, de hecho así también lo establece la nueva ley de migración y extranjería, asistencia. Nos puede gustar o no algunos elementos de esa ley, pero creo que en cierta medida se intenta resguardar aquellas situaciones que enfrentan las familias que llegan. No dan los recursos. Yo diría que en ese sentido se ve sobrepasado el gobierno regional actual, los gobiernos comunales, y llegamos a un fenómeno y a un proceso humanitario que duele, que verdaderamente es desgarrador ver prácticamente pareciera familias errantes atravesando la región con un signo interrogante de no saber a qué zona del país pretenden finalmente llegar a destino. Yo diría que primero hay un cuadro muy desgarrador en términos humanitarios. Diputada Hernando, y el escenario que nos describe el diputado Velázquez, ¿usted cree que ha sido más duro en estos meses de pandemia? A ver, yo te diría que es independiente de la pandemia, porque estoy de acuerdo con este relato que hace Esteban. Yo diría que también tenemos algo de inmigración, pero que esa es ocasional cuando las cosas en Argentina se encuentran mal. Tenemos también paso de argentinos, muchos de Salta, de Jujuy, hacia nuestra región. Y la inmigración colombiana se dio en un momento en que su país estaba tremendamente complicado desde el punto de vista de la guerrilla y también desde el punto de vista económico. Y el nuestro estaba pasando precisamente por una bonanza, y nuestra región por una bonanza del precio del cobre. Allí llegaron muchísimos colombianos
Los ecuatorianos que inmigraron y que llevan inmigrando un buen tiempo se ven favorecidos por un convenio que existe entre ambas naciones y que permite que ellos lleguen y no tengan mayor trámite para ejercer. Por lo tanto, es mucho profesional ecuatoriano que llega a ejercer a Chile, mucho médico ecuatoriano. Lo que no se da con otros países, por ejemplo, los argentinos necesitan legalizar y eso significa a veces tener que estar 2 años revalidando títulos en la Universidad de Chile. Entonces, las condiciones para migrar también son diferentes. Desde Colombia hemos tenido una migración que no es ni de vecindad, tienen que atravesar medio continente para llegar, y muchos lo hacen a pie, y es más bien arrancando de la guerrilla, una proporción que no sabría a cuánto asciende, también por razones de tráfico de drogas y tráfico de otras cosas, y una parte que es humanitaria. En ese contexto, en el último 2 años, yo diría, se ha dado una migración principalmente venezolana, que es la que nos tiene más complicados en el norte de Chile en este minuto, por la masividad, porque se están dando además estos peregrinajes por tierra y este tráfico de inmigrantes que hacen algunos inescrupulosos, con familias completas, y que parten en Venezuela y atraviesan hacia Colombia, de Colombia a Perú, y así pasan por todo el continente. Son muchos, muchos, muchos kilómetros los que ellos recorren, porque nuestro presidente Piñera los fue a invitar a Cúcuta. Recordemos eso, recordemos que este país creó una visa humanitaria para los venezolanos y que a los pocos meses la tuvo que retirar. Pero la invitación ya está hecha y ellos llegan por ese trato humanitario que se les prometió y por las promesas que les hacen los traficantes de inmigrantes, que les cobran también para dejarlos botados después en la mitad del camino. Entonces, yo diría que la situación ha recrudecido. Lo más terrible de todo es que están a la intemperie, están en las calles, están alojando en terminales de buses. Muchos de ellos además están pasando por el país y luego están queriendo irse a Estados Unidos. Entonces, tampoco es que busquen definitivamente, o que llegan aquí y se defraudan rápidamente de las esperanzas que tenían. Entonces, muchos de ellos están tomándonos como un lugar de paso, pero en el paso complican a las ciudades, a los alcaldes, sobre todo en las comunas más pequeñas. Diputado Esteban Velázquez, y frente a esta sobrepoblación de migrantes que existe en la zona norte y específicamente en Antofagasta, ¿cómo responde la ciudad frente a esto? ¿Cómo responden los organismos públicos, los organismos de salud, de educación, de seguridad? Y una cosa súper importante también, ¿qué pasa con los nacionales? ¿Se llegan a producir estas rencillas? ¿Existe aquel comentario, rumor, mito de que los extranjeros vienen a quitar el trabajo, de que finalmente los puestos laborales se los llevan ellos porque exigen menor remuneración? ¿Cómo se ve ese escenario? Bueno, se da una serie de contradicciones como la que tú señalas. Ahora, creo que es bueno recordar que cuando comienza esta ley migratoria, hubo un sector político de nuestro país, particularmente que adhiere al gobierno, de hecho parlamentario de la propia región, que levantan el tema de la migración, pero más bien de un orden, yo diría, punitivo, castigador, hasta discriminador. No tiene que ver con la ley que finalmente, que hoy día fue promulgada hace poco, hace algunos meses, que tiene algún más bien sentido a recoger lo que está ocurriendo en el planeta. Que estos fenómenos de desplazamiento, de tanta migración, es una cuestión que ni nuestro país ni ninguno va a dar cuenta de aquello. Si no, miremos a las grandes potencias que en algún instante parecía que tenían todo resuelto. No es así. Y esto será un fenómeno de la desigualdad hoy día social, política, económica. Y parece que esto recién está comenzando, porque a esto se suman, ¿cierto?, las razones de orden climático, de cuestiones en las cuales ya ni siquiera el hombre ni los gobiernos políticos podrán tener posibilidad de manejar. Pero claro, en lo regional se dan estas situaciones porque, por un lado, quedan bolsones de pobreza. Si bien hay un buen número que está de paso por la región, hay un buen número también de familias que se quedan
en la región de Antofagasta, especialmente en la comuna de Antofagasta, de Calama, también de Mejillones, y en Antofagasta comienzan a construirse, por así decirlo, nuevas Antofagasta. Entonces, continúan construyéndose los campamentos, las tomas pegadas al cerro, a los cerros de Antofagasta. Y eso es una cuestión real. Y aquellos migrantes que entraron en algún momento al país, que han regularizado su documentación, que su residencia está normal, cuando participan de los comités de vivienda y acceden a su vivienda, sí aparece la desconfianza y el prejuicio de los ciudadanos chilenos que pareciera que el gobierno los está privilegiando a ellos. Y no, la ley también contempla que si los residentes, los extranjeros, los migrantes cumplen con la ley, pueden acceder a salud, a educación, a vivienda, se les garantizan también esos derechos. Pero claro, se dan esas contradicciones, están los bolsones de pobreza, está la explotación también, como ocurría hace 10, 15, 20 años atrás, cuando estaban las residentes bolivianos y peruanos, mano de obra barata, no era tema en el país, mira, están bien instalados en Arica, en Iquique, en Calama, en Antofagasta, los empresarios en silencio, nadie pedía regularizar los temas laborales. Hoy día, bueno, apareció el migrante colombiano, venezolano, con otra actitud, y también, como decía la diputada Hernando Marcela, que algunos con otras intenciones, más bien delictivas, claro, entonces ya causan otro tipo de impacto mucho más negativo, y atención a aquello, pero en algún instante no había ninguna preocupación con regiones como la nuestra, no teníamos muchos migrantes y solo los alcaldes tenían que ver cómo solucionaban aquello, pero hay estas contradicciones y a veces se dan algunas pugnas también y algún tipo de enfrentamiento, es una realidad. Diputada Hernando, ¿y cómo se maneja el tema de la inmigración ilegal, que es la más habitual que se está dando en este momento, sobre todo que con la pandemia se ha impedido el ingreso legal de personas extranjeras? Nos imaginamos que ahora es lo ilegal lo que está predominando, entonces estas personas llegan a una región como Antofagasta y se encuentran sin documentos, sin papeles, y cómo poder establecerse en ese lugar, ¿no? El ingreso ilegal, yo te diría que ha primado desde hace tiempo, no solamente por la pandemia y porque estén prohibidos los pasos. De hecho, en el altiplano, y ahí Esteban yo creo que va a coincidir conmigo, es costumbre a veces el intercambio comercial entre el altiplano, y para ellos no existen fronteras. Entonces hay encuentros de trueque, por ejemplo, y la ciudadanía ingresa y sale por los pasos no habilitados de manera habitual y normal. Pero a eso se agrega este peregrinaje que viene desde otros países y que ha significado que vienen muchos de ellos, la mayoría, con destino a Chile. Y muchos de ellos buscando llegar a Santiago principalmente. Cuando tú preguntabas recién si es que hoy día existe la misma crítica a propósito del tema de que vienen a capturar otros puestos de trabajo que serían de los chilenos, la verdad es que esa crítica cada vez ha ido como disminuyendo y mermando, y así a título anecdótico, a mí me gustaría comentar que el otro día, a propósito de una entrevista que estaban haciendo de cómo se han reactivado algunas zonas gastronómicas en el centro del país, en Santiago sobre todo, entrevistaban a un montón de gente y tú veías que los locatarios, los dueños de los locales y también los que atendían, los mozos, mozas, eran todos extranjeros, y cuando entrevistaban a los clientes eran puros chilenos. Entonces ya se empieza a ver que hay una cierta preferencia por determinados rubros a los cuales se dedican los extranjeros y otros a los que los chilenos siguen accediendo. O sea, en principio yo tiendo a pensar que los chilenos acceden a puestos de trabajo más formales, con mejores remuneraciones, y eso les da el poder adquisitivo como para ir de clientes, digamos. En Antofagasta lo que uno observa es que el mayor flujo migratorio hoy día está en la calle y está en el comercio ambulante, o pidiendo limosna lisa y llanamente, pero no accediendo a puestos de trabajo. En ese sentido yo siento que ha ido cambiando un poco el perfil y también la actitud. Yo diría que ver tanto niño pequeño en la calle también es difícil no conmoverse. Entonces no hay esa actitud más xenófoba que uno veía hace un tiempo.
y porque también yo creo que nos hemos ido adaptando a los diferentes colores de piel, de tez, y lo único que yo diría que ha recrudecido y ha aumentado muchísimo es el reclamo por convivencia en barrios, con vecinos, porque muchos de los extranjeros son buenos para la música, les gustan las fiestas y ha costado que se adapten al hábito que es mucho más silencioso de los chilenos. Diputado Esteban Velázquez, en el último tiempo también hemos visto cómo se han producido expulsiones por parte de inmigrantes que han cometido algún delito. Se ha dicho que en algunas oportunidades los procesos no han sido del todo completos o justos, me refiero a los procesos judiciales, y hemos visto cómo aviones deportan a extranjeros vestidos con estos overoles blancos, encadenados también, muchos de ellos. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo se lo toman también el resto de los extranjeros que conviven con chilenos en nuestro país y que ven estas imágenes que no dejan de causar impacto y que también en algunos momentos nos conmueven? Muchos de ellos quizás sí han cometido delito, pero quizás otros no han tenido un proceso 100% completo, 100% justo. ¿Cómo lo ve usted? Yo no soy partidario de ese tipo no sé si de montaje, de puesta en escena que hace el gobierno chileno a través de las policías y la cantidad de personal que se ocupa, porque además es sacarlo con esos overoles, la fotografía, la preparación, sí, es denigrante. Y por eso que molesta cuando tenemos un presidente hoy día que sale de viaje a mostrar al mundo un país distinto que solo está en su cabeza enfermiza probablemente, pero que no tiene ninguna relación con el trato hoy día. Hay una ley que salió y que fue discutida largamente en el Parlamento, que sin duda se tendrá que respetar, pero la manera, el espíritu que provoca, yo diría, el gobierno, producto de denigrar al migrante, al extranjero de esa manera, han sido los propios tribunales que se han opuesto, que han comentado, que han resuelto contrariamente a lo que sucede allí. Entonces, no decimos qué tipo de gobierno, cómo entienden el espíritu de cómo debe ser una ley. Yo diría que, bueno, ahí tenemos un gobierno bastante mentiroso que no se da cuenta de estar pensando que es lo que comentábamos al comienzo, que estos procesos son de orden planetario. No hay forma de dar cuenta. Yo creo que siempre estamos en la retórica de la solidaridad, de los principios humanistas, de los valores occidentales, y que en este tipo de procesos se tienen que colocar en práctica. Este gobierno y el Estado de Chile no lo hace, porque se cae en grados discriminatorios muy fuertes. Si hoy día, Gabriela, yo diría que después, no solo el estallido social, sino que en general la crítica social, los ciudadanos que hoy día están siendo en cierta medida más inquisitivos respecto a su opinión con el mundo de la política, ha obligado a cierto sector político conservador en nuestro país, que no ha cambiado un ápice, pero ha obligado a estos sectores a manifestarse pro migrante, pro protección del cambio climático, pro descentralización, pero no creen en aquello. Yo diría que hay una política mentirosa y que se nota en el ejemplo que tú colocaste, porque hay una ley migratoria que tiene que garantizar el respeto del derecho al extranjero, al residente, incluso al que llega de manera irregular, y no la manera en que es tratada. Yo pienso que largamente el gobierno de Chile, porque ha sido el gobierno el que ha liderado, ha reprobado la forma en cómo se debe tratar a un hermano extranjero. Diputada Hernando, finalmente ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo usted, sabemos que este es un problema súper profundo, que se extiende por décadas, ya lo hemos ido comentando, pero ¿cuál cree usted que podría ser una solución a este problema? ¿O cómo se podría ir encaminando una solución? Porque sabemos que las personas que emigran de un país no lo hacen por gusto, que generalmente lo hacen por condiciones humanitarias, por problemas, por pobreza, enfermedades, etcétera, no tienen trabajo y mil cosas más. Y buscan un país mejor, que en este momento podría ser Chile. ¿Cómo usted cree que se podría dar un mejor proceso migratorio en nuestro país? O sea, el tema es el debido proceso.
así como tú lo acabas de decir, y en el sentido de que lo que hoy día se está transgrediendo es muchos derechos de los migrantes a través de estas expulsiones masivas, y que en realidad la ley te da atribuciones y te da herramientas para expulsar a los inmigrantes. Por ejemplo, algunos que están cumpliendo condena en algunas cárceles de Chile podrían permutar esa pena y esa condena a cambio de irse y no volver nunca más, irse a sus países. Ahí hay una cierta cantidad. Y no debería haber mayor problema en que ellos se fueran. El problema es que se mezclan a veces en estos aviones en los cuales se concentran muchas familias que a veces no alcanzan a tener ni siquiera 48 horas para hacer la presentación de sus antecedentes y del por qué están migrando, y entre medio entonces se pasan algunos casos que atentan contra los derechos de ellos, por ejemplo, separación de familia, alejamiento de los papás de los niños, o en que en 48 horas no alcanzan a acreditar su condición de refugiado o de que están huyendo de algún peligro específico en su país. Entonces, eso hace que los jueces obviamente puedan revertir algunas de las intenciones que tienen de expulsión por parte del gobierno. Entonces el gobierno reclama. Yo creo que si el gobierno lo hiciera con más acuciosidad, se diera el tiempo para darles a todos su debido proceso y no existieran estas expulsiones masivas de fines de semana, andaría bastante mejor la cosa. Diputado Esteban Velázquez, ¿y usted cuál cree usted que podría ser, no sé si la solución, pero quizás alguna alternativa para que la llegada y salida también de extranjeros de nuestro país sea mejor, más óptima, más expedita? Mira, primero me parece que en este momento no hay ley alguna que dé cuenta de cómo siquiera acercando a la solución, pero yo tengo bastante esperanza que la nueva forma como estamos pensando en nuestro país, no solo la nueva constitución, sino que el cambio de actitud que debamos tener a futuro va a permitir también que seamos capaces de avanzar en términos de principios, de cómo vamos a entender que la integración, la inclusión tiene que ser sin esas fronteras mentales que tenemos, yo diría que por cultura, por educación, por tantas razones. En la medida que vayamos derribando esas fronteras y esos límites, esos muros que nos colocamos, probablemente vamos a tener un nuevo concepto que finalmente esta implicancia, esta frontera, alguien la inventó en algún instante. Y lo digo porque quienes vivimos en el norte, quienes somos del norte, nacidos en el norte, y uno mira, ¿cierto? No hay mucha diferencia en quienes vivimos en la región de Antofagasta, Tarapacá, Arica y regiones de Perú, de Bolivia. Y así vamos buscando macrozonas en nuestra Latinoamérica, y no tiene que ver ni siquiera con un romanticismo de la Latinoamérica como la patria de todos, la nación de todos. No, tiene que ver con realidades, tiene que ver con raíces, con etnia. Es una cuestión que está ahí. Y ya nos estamos acercando a aquello, pues. Probablemente seamos una nación, Gabriela, multinacional, multicultural, plurinacional. Es decir, esos conceptos que ayer no nos parecían, quizás eso nos va a permitir también entender de otra forma estos procesos que son de reencuentro, quizás más que migrantes, quizás de reencuentro, vaya a saber si está bien a través de orden familiar, tronco genealógico. Hay una historia y un trasfondo más cultural en esto. Muy bien, pues diputados, les quiero agradecer por comentar estos temas junto a nosotros, un problema que atañe a su zona, a su región de Antofagasta, y qué mejor que conversarlo con los representantes, con sus representantes locales. Así que muchas gracias, diputada Hernando, diputado Velázquez, por este contacto, y nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Gabriela. Un gusto conversar con ustedes. Adiós. Que esté muy bien. Y nosotros nos volvemos a reencontrar próximamente en una nueva edición de Distritos, una conversación necesaria. Que esté muy bien. Hasta entonces. Thank you.